En este video le vamos a hablar un poco sobre funciones inversas. Vamos a analizar algunos ejercicios que nos proponen. En este primer ejercicio aparecen tres funciones de las cuales nos piden analizar cuáles son o cuáles poseen inversa. En este caso, vamos a analizar que no sobren elementos en el codominio y que cada imagen tenga una sola preimagen. Por ejemplo, en esta F, eso cumple con esas dos condiciones y la H también. La G no, porque este 10 es parte del codominio y al invertir la función, este 10 sería un elemento del dominio que no tendría imagen. Por lo tanto, la G no tendría inversa. En este caso, solo las funciones F y H tienen inversa. En este otro ejercicio nos piden determinar cuáles de estas gráficas que representan funciones tienen inversa. Una manera sencilla de determinar si tienen inversa una función mediante su gráfica es trazando líneas horizontales. Si una de estas líneas horizontales toca la gráfica en dos puntos distintos, entonces significa que esta función no posee inversa en esta parte del dominio. Por lo tanto, esa función f no tiene inversa. Lo mismo que la función g. Ahí vemos que intersecan los puntos. La función h sería la única que posee inversa. Por eso acá la respuesta correcta es la B. En este otro ejercicio nos piden determinar un intervalo de la función, un intervalo del dominio de la función donde esta posea inversa. Veamos que acá esta curva que forma la parábola, en toda esta curva no va a poseer inversa la función. Para eso lo que vamos a hacer es dividir la parábola en dos partes. La parte izquierda y derecha van a tener inversa. Esta parte horizontal, que es constante, no posee inversa, puesto que este 2, que es una imagen, va a tener varias preimágenes. En este caso, un intervalo donde la función tiene inversa va a ser desde infinito hasta el menos 2, o también podría ser del menos 2 al 0. Pero en este caso solo tenemos esta opción, pues es una pregunta de selección única. En esta otra nos piden analizar cuáles de estas gráficas representan una función en su inversa. En este caso, lo que vamos a hacer es trazar la función identidad, que funciona como eje de simetría en el caso de que las funciones sean inversas. Aquí analizamos en el caso 1 que evidentemente estas dos funciones no son inversas, ya que no se reflejan con respecto a este eje. Esas otras tampoco son inversas. Lo podemos ver también en sus puntos. Acá intersecan en -1 en X. Debería intersecar la otra en -1 en Y y no lo hace. En esta tercera podemos ver que claramente las dos funciones se reflejan una a la otra con respecto a este eje de simetría. Por lo tanto, la única función que representa, la única gráfica que representa una función inversa es la número 3. En la siguiente pregunta nos piden analizar esta función y luego determinar cuál gráfica representará la inversa de esta función. Para estos casos analizamos acá el punto donde la función interseca el eje X, que sería -2, y el punto donde interseca el eje Y, que sería en 3. Eso quiere decir que en la inversa debe ocurrir lo contrario, es decir, la intersección con el eje Y debería ser en -2 y la intersección con X debería ser 3. La única de las cuatro opciones que cumple eso es la D, ya que observemos que interseca el eje Y en -2 y al eje X en 3. O sea, lo inverso de la función anterior. Para esta nos piden analizar esta gráfica y a partir de ella determinar el criterio de la inversa de esta función. Para ello vamos a determinar primero las coordenadas de este par de puntos que nos dan. En este caso es -4,0 y este es 2,3. En la función inversa estos puntos están invertidos, es decir, 3,2 y 0,-4. Con este par de puntos vamos a calcular la pendiente, que es m, que es con esta fórmula y2 menos y1, y x2 menos x1, lo cual nos da 2. Y calculamos el valor de b, que sería y1 menos m por x1, lo cual nos da -4. Esto quiere decir que el criterio de la función inversa es f a la menos 1 de x igual a 2x menos 4. Por lo tanto, es la opción A. En la pregunta 11 nos dan una función o el criterio de una función y nos piden calcular
criterio de la inversa. Para eso lo que vamos a hacer es reemplazar el f de x por y vamos a ir despejando la x. Para eso vamos a pasar primero este 7 que está sumando a restarse con el y al otro lado. Entonces nos queda así, y menos 7 igual a 4x sobre 3. Luego este 3 que está dividiendo a esta parte de la ecuación, vamos a pasarlo a multiplicar a esta parte de acá. Lo encerramos entre paréntesis para indicar que vamos a hacer dos multiplicaciones, 3 por y 3 por 7. Resolvemos estas multiplicaciones, 3 por y es 3y y 3 por menos 7 menos 21. Y de una vez el 4 que estaba multiplicando a la x lo vamos a pasar a dividir toda la parte izquierda. De esta manera ya queda despejada la x. Luego hacemos un pequeño cambio de la x con la y, porque recuerda que lo que estamos buscando es la inversa, para así luego definir el criterio de la inversa, que sería f a la menos 1 de x igual a 3x menos 21 sobre 4. En este caso es la opción B, pero la opción C. En la pregunta 13 nos dan la gráfica de una función y nos piden calcular cuál sería un posible criterio. Aquí vemos que esta función corresponde, pero que esta gráfica corresponde a la función raíz. También sabemos que la función raíz original tiene esa forma, parte de 0,0 y se extiende hasta infinito. Acá lo que podemos ver es que esta gráfica lo que hizo fue moverse hacia la izquierda 4 lugares. Entonces eso significa que dentro de la raíz vamos a sumar 4. Por lo tanto, el criterio de esta gráfica corresponde a f de x igual a x más 4. Siempre que nos movamos a la izquierda vamos a sumar dentro y si nos movemos hacia la derecha sería restar dentro de la raíz. En este caso, igual partimos de que la función original es esta, empezando en 0, 0 y hasta infinito. Y aquí vemos que lo que hizo la función fue moverse hacia arriba. Eso nos indica que dentro de la raíz vamos a sumar, perdón, fuera de la raíz vamos a sumar 3. Dentro no vamos a sumar nada puesto que ella no se está moviendo ni a izquierda ni a derecha. Por lo tanto se mantiene igual ahí. Eso quiere decir que la función va a quedar f de x igual a la raíz de x y fuera de la raíz un más 3. En esta otra es una pregunta similar. Aquí igual vamos a iniciar recordando que la función original parte de acá y vemos que en este caso ella se movió hacia la izquierda hasta el menos 3. Eso nos indica que vamos a sumar un 3 dentro de la raíz, pero además se movió hacia abajo hasta el menos 2. Entonces también vamos a restar un 2 fuera de la raíz. Por lo tanto, el criterio de la función nos va a quedar f de g de x igual a la raíz de x más 3 y un menos 2 fuera. Luego en esta otra es algo similar. Vamos a recordar que en este caso la función original lo que sucedió fue que se movió hacia la izquierda y hacia arriba, por lo tanto esta era nuestra función. Pero esta otra lo que se hizo fue reflejarse con respecto al eje Y, es decir, se dio vuelta. Entonces ocurrió esto, va a quedar para acá. Y para que esto ocurra, lo único que va a suceder es que la x queda negativa. O sea que vamos a poner valores en la x números negativos. Para eso necesitamos que ponerle un menos para que el menos de la x con el menos del número de acá lo convierta en un número positivo para que no me dé un número negativo dentro de la raíz. Por eso el criterio de esta nueva función va a quedar de esa manera, menos x más 2, en este caso el 2 se mantiene con su signo, y el más 3 que indica que se mueve hasta el 3 en la parte de y. Quiere decir que la respuesta correcta es la D. En esta otra pregunta nos piden analizar el dominio. Solo nos dan el criterio de la función, pero a partir de él podemos construir un bosquejo de la gráfica y así poder ver cuál es el dominio. Para eso vamos a tomar en cuenta este simetrías, ¿verdad? Esta cuadrícula, recordando que la función raíz es esta, ¿verdad? Y como vemos que acá dice x más 3 dentro de la raíz, eso nos indica que ella se movió hacia la izquierda hasta el menos 3
Y el menos 7 indica que se movió hacia abajo en el eje Y, quedando de esta manera en la gráfica. Luego recordemos que el dominio se lee en el eje X, ¿verdad? En este caso partimos de menos 3 y se extiende hasta infinito. Por lo tanto, el dominio de esa función es de menos 3 hasta más infinito. Lo mismo en esta otra pregunta, solo que acá nos piden el ámbito. Igual podemos hacer un análisis de la gráfica, recordando que ya empieza acá, eso significa que se movió a la izquierda, y esto significa que se movió hacia abajo, y el ámbito recordemos que se observa en el eje Y en este caso empieza en menos 7 y asciende hasta infinito. Por lo tanto, el ámbito de esa función empieza en menos 7 y termina en infinito. Para esta otra nos dan este otro criterio. También vamos a usar un bosquejo de la gráfica para ver eh, cómo será la intersección con el eje X. Aquí vemos que dice más 2 dentro de la raíz. Eso significa que la función se movió hacia la izquierda hasta el menos 2 y más 3 afuera significa que subió hasta el 3 en el eje Y. Aquí observemos que la función parte de acá hacia arriba, es decir, en ningún instante va a intersecar al eje X. Por lo tanto, la intersección con el eje X en esta función no existe. Para determinar la intersección con el eje Y en cualquier función, lo que vamos a hacer es reemplazar la X por 0, ya que el punto de intersección con el eje Y siempre va a ser 0, un número. En este caso, para obtener el siguiente número, lo que vamos a hacer es sustituir la X de la raíz por 0, y en este caso nos da 3. Eso significa que esta función interseca el eje Y en el punto 0,3.